Fui yo quien lo hizo. Con el sabor amargo de la tierra seca en la boca y la rabia de 62 años de cosechas perdidas, fui yo quien se abrió paso entre los fieles en la misa del domingo. Fui yo quien, delante de todo el pueblo, de mi propia hija, escupió directamente sobre el manto bordado del altar de la Virgen de Guadalupe. No fue un arrebato, no fue un impulso de locura momentánea. Fue un desafío. Un grito de desesperación de un hombre, Mateo, cuyas manos agrietadas y espalda rota ya no sabían cómo rezar, solo cómo maldecir en silencio mientras veía a su esposa, Elena, consumirse por la enfermedad y sus campos morir de sed bajo un sol inclemente que se reía de nuestras plegarias. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia de cómo el hombre más orgulloso y terco de toda la comarca se arrodilló, no ante Dios, sino ante su propio y miserable reflejo. Nací aquí, en esta misma tierra que ahora me negaba el sustento. 62 años pisando estos terrones, sintiendo el ciclo de la vida y la muerte en cada siembra y en cada cosecha. Mi padre me enseñó a leer el cielo, a entender el lenguaje del viento y a respetar la tierra como si fuera una madre. Pero también me enseñó una fe ciega, una devoción a las imágenes y a los santos que, según él, velaban por nosotros. Mi madre, una mujer de rosario diario y mirada bondadosa, llenó nuestra casa de estampas y pequeñas esculturas de yeso. La Virgen, sobre todo, estaba en todas partes. En la cocina, en el dormitorio, presidiendo el salón. Una figura sonriente, de manos abiertas, que prometía consuelo y amparo. Pero yo no encontraba consuelo. Crecí con un carácter forjado a martillazos, duro como la piedra de nuestros linderos. No creía en milagros, creía en el sudor de mi frente. Mientras mi familia rezaba por lluvia, yo cavaba zanjas más profundas. Mientras pedían por la salud de Elena, yo vendía el poco ganado que nos quedaba para pagar a los médicos. Y con cada día que pasaba, con cada noche en vela escuchando la tos seca de mi mujer, mi corazón se endurecía un poco más. Esa imagen sonriente de la Virgen empezó a parecerme una burla. ¿De qué sonreía? ¿Acaso no veía nuestra miseria? Mi resentimiento se convirtió en un desprecio abierto, en una intolerancia que me envenenaba el alma. Recuerdo las discusiones con mis hermanas. Una de ellas, la más devota, me regaló una pequeña imagen de escayola de la Virgen para que la pusiera en la mesilla de noche de Elena. Me dijo que le daría fuerza. La tomé en mis manos, sentí su peso frío y vacío, y se la devolví hecha añicos contra el suelo del porche. «No quiero tus ídolos de yeso en mi casa», le grité. «Si quiere ayudar, que mande agua o que se lleve esta maldita enfermedad. No quiero muñecas sonrientes». El rostro de mi hermana se descompuso. No volví a hablar con ella en meses. En otra ocasión, durante la procesión del pueblo, me negué a quitarme el sombrero al paso de la imagen. El alcalde me miró con reproche, y yo le sostuve la mirada, desafiante. Para mí, no era más que un trozo de madera policromada cargado por hombres que preferían la superstición al trabajo duro. Mis burlas eran conocidas. «¿Vais a pasear a la muñeca?», les decía a los vecinos que se preparaban para la romería. «¿Creéis que un trozo de yeso va a arreglar la sequía?». Me convertí en el blasfemo del pueblo, el hombre que había perdido la fe, aunque en realidad nunca sentí que la hubiera tenido de verdad. La mía era una fe en la fuerza de mis brazos, y mis brazos estaban fallando. El punto de inflexión fue ese domingo. La noche anterior, el médico nos había dicho que ya no había nada que hacer por Elena, que solo quedaba esperar. Esperar. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillo sobre un yunque. Había esperado toda mi vida. Había esperado la lluvia. Había esperado la cura. Había esperado una señal, una mínima prueba de que alguien, allá arriba, escuchaba. Y solo había recibido silencio, un silencio aplastante y cruel. Así que esa mañana, mientras las campanas de la iglesia de San Sebastián llamaban a misa, tomé una decisión. Ya no iba a suplicar, iba a desafiar.
Entré en la iglesia, no para rezar, sino para exigir una respuesta. El aire estaba cargado de incienso y de la fe de los demás, una fe que a mí me resultaba ajena y estúpida. Vi a mi hija Isabel, de pie junto a su marido, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Me vio entrar y su rostro se tensó. Sabía que yo no estaba allí por devoción. Avancé por el pasillo central, ignorando las miradas, sintiendo el peso de mi propia rabia empujándome hacia adelante. Llegué al altar mayor. Allí estaba ella, la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores y velas, con su manto azul bordado en oro y su eterna sonrisa plácida. La miré fijamente, y en su rostro de porcelana vi el reflejo de todas mis frustraciones, de todas mis esperanzas rotas. Y entonces lo hice. Reuní toda la sequedad de mi garganta, todo el polvo de mis campos muertos, todo el veneno de mi alma, y escupí. El salivazo voló, lento, casi suspendido en el aire denso de la iglesia, y aterrizó justo en el centro de su pecho bordado. Un acto vil, un insulto que silenció los rezos y provocó un grito ahogado en la congregación. Fui yo quien lo hizo, y en ese instante no sentí arrepentimiento. Sentí que, por fin, le había devuelto la bofetada al cielo. Esta es solo la primera página de mi historia, el momento en que toqué el fondo de mi propia oscuridad. Si este relato te está llegando de alguna manera, si alguna vez has sentido esa mezcla de rabia y desesperación, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte cómo continúa este viaje. Dale a me gusta si crees que incluso en la mayor oscuridad puede haber una luz. Y me conmovería mucho saber desde qué rincón del mundo me escuchas. Déjame un comentario y dime desde dónde acompañas mi historia. Tu presencia aquí significa mucho para mí. El silencio que siguió a mi acto fue más pesado que el granito de la pila bautismal. Un silencio denso, espeso, que pareció absorber el aire y la luz. Durante un segundo eterno, el único sonido fue el goteo de una vela derritiéndose y el latido furioso en mis sienes. Vi el rostro de mi hija, Isabel, una máscara de horror y vergüenza. Vi al padre Miguel con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Y en sus ojos, en los ojos de todo el pueblo, no vi condena, sino un espanto profundo, como si no hubieran visto a un hombre escupir a una imagen, sino a un loco abriendo las puertas del infierno en mitad de la casa de Dios. Y yo, en mi soberbia, sostuve sus miradas. Que vieran al hombre que se atrevía a devolverle al cielo el desprecio que sentía. El orgullo, esa bestia que me había alimentado durante años, hinchó mi pecho, pero la respuesta no tardó en llegar. No vino del sacerdote, ni de los hombres del pueblo, vino de fuera. Primero fue un murmullo, una vibración extraña que pareció nacer de las propias entrañas de la tierra. Los cirios del altar parpadearon al unísono, sus llamas doblándose como si un viento invisible hubiera barrido la nave. Luego, el estruendo. No fue un trueno, no se parecía a nada que hubiera escuchado en mis 62 años de vida. Fue un rugido, un desgarro en el tejido mismo de la realidad, un sonido tan potente y visceral que sentí cómo mis huesos se sacudían dentro de mi piel. La gente gritó, un coro de pánico y confusión. Instintivamente todos miraron hacia el techo, esperando que las viejas vigas de madera se vinieran abajo. Pero la amenaza no estaba arriba, estaba fuera. A través de los vitrales centenarios, una luz imposible lo inundó todo. Una luz blanca, pura, cegadora, que no iluminaba, sino que borraba el mundo. Era como si el sol hubiera decidido estrellarse contra la puerta de nuestra pequeña iglesia. Y entonces, el impacto. Un crujido atronador, el sonido de un gigante partiendo en dos el árbol más viejo del mundo. Y así fue. Por la puerta abierta pude verlo. El viejo roble centenario, el que había dado sombra a las bodas y funerales de mis abuelos, el que era el corazón silencioso de nuestra plaza, estaba envuelto en llamas. Pero no era un fuego normal. Las llamas eran blancas, casi plateadas,
y devoraban la madera con una furia antinatural, sin humo, solo con un calor que se sentía incluso dentro del templo. La gente, que había empezado a correr hacia la salida, se detuvo en seco, paralizada por el terror y el asombro. El árbol, que había resistido sequías, tormentas y el paso de un siglo, ardía como una antorcha gigantesca, pero ni una sola chispa, ni una sola brasa, saltaba hacia el tejado de la iglesia o hacia las casas cercanas. El fuego era una sentencia, no un accidente. Estaba contenido, era preciso, era un mensaje, y en ese momento mis piernas dejaron de sostenerme. No fue por el pánico ni por el empuje de la gente. Fue como si la fuerza que me había mantenido erguido toda mi vida, esa terquedad, ese orgullo de piedra, se hubiera pulverizado en un instante. Mis rodillas golpearon el suelo de baldosas frías con un sonido seco y patético. Caí de rodillas y por primera vez en mi vida no supe cómo levantarme. El hombre que había entrado en la iglesia desafiando a Dios ahora era un guiñapo arrodillado en el suelo, temblando sin control. Mi rabia, esa coraza que me había protegido del dolor, se hizo cenizas. De repente estaba desnudo, vulnerable, expuesto ante una fuerza que no podía comprender ni combatir. Busqué con la mirada a Elena, a mi esposa, como si su recuerdo pudiera darme algún anclaje, pero solo encontré el vacío. Estaba solo, completamente solo frente a aquello. Levanté la vista. El padre Miguel seguía allí, pálido como la cera, sus ojos yendo del roble en llamas a mi rostro una y otra vez, con una mezcla de terror sagrado y una incomprensión abrumadora. A su lado, la hermana Sofía, una anciana monja a la que yo siempre había considerado una simple beata, no miraba el fuego. Tenía el rostro alzado hacia el techo de la iglesia, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa, y en sus ojos no había miedo, sino una especie de reconocimiento, como si estuviera escuchando la otra parte de una conversación que solo ella podía oír. Y yo estaba en medio, el blasfemo, el necio, el que había gritado al silencio y había recibido un rugido como respuesta. El miedo que sentí no era a morir, era un miedo mucho más profundo. Era el miedo a haberme equivocado de una forma tan colosal, tan absoluta, que mi vida entera carecía de sentido. Había retado al vacío y el vacío me había devuelto la mirada. Y en esa mirada no había indiferencia, había poder, un poder absoluto, inmenso y terrible. El fuego del roble era mi hoguera, la pira funeraria de mi orgullo. Y yo, Mateo, el hombre de tierra, el hombre de sudor y trabajo, no era más que polvo a punto de ser barrido por un soplo divino. Si puedes sentir la intensidad de este momento, si tu corazón late un poco más fuerte como lo hizo el mío en ese suelo frío, te pido que me apoyes con un me gusta y que actives la campanita de notificaciones, porque lo que vino después de ese fuego, la forma en que el silencio regresó, fue aún más sobrecogedor que el propio estruendo. No querrás perdértelo. El fuego del roble no rugía, cantaba. Era una melodía extraña y terrible, un himno de poder puro que mantenía a todo el pueblo hipnotizado a una distancia prudencial. Nadie se atrevía a acercarse, nadie se atrevía a irse. Permanecían allí, como estatuas de sal, con los rostros iluminados por aquel resplandor antinatural, y yo seguía en el suelo, en el mismo lugar donde mi soberbia me había abandonado. El frío de las baldosas se me metía por los huesos, pero no podía moverme. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por el vacío que había quedado en mi interior. Mi rabia, el combustible que me había mantenido en pie durante años, se había consumido en un instante, y sin ella, yo no era nada. Un saco de huesos y de pena. Un guiñapo. Fue entonces cuando la vergüenza me golpeó, no como un pensamiento, sino como una náusea física que me subió desde las entrañas. Cerré los ojos, pero la imagen era más nítida que con ellos abiertos. Vi mi propio rostro, contraído por el odio.
Vi mi boca torcida en una mueca de desprecio, y vi una y otra vez, en una repetición infernal, el vuelo lento y asqueroso de mi saliva, profanando aquel manto. El hedor de mi propia amargura me llenó la boca, un sabor a bilis y a tierra muerta, y por primera vez no sentí justificación. Solo sentí la inmundicia de mi acto. Había escupido, no a un trozo de madera, sino a la esperanza de mi hija, a la fe de mi esposa, a la memoria de mi madre. Había escupido a todo lo bueno que alguna vez había habido en mi vida, y la mancha, ahora, la llevaba yo por dentro. Me ahogaba. En medio de esa oscuridad autoinfligida algo cambió. El aire a mi alrededor pareció espesarse, vibrar con una energía nueva. El crepitar del roble en llamas se atenuó, convirtiéndose en un susurro lejano, y entonces lo olí. No era el olor a madera quemada ni a incienso rancio. Era el aroma inconfundible de las rosas del jardín de Elena, el que ella cuidaba con tanto esmero, mezclado con el olor a tierra mojada después de la primera lluvia de verano. Un olor imposible, un perfume de vida en medio de la sequía y la muerte. Mi corazón dio un vuelco. Abrí los ojos de golpe, esperando ver algo, a alguien, pero no había nadie. La iglesia estaba casi vacía, solo quedaban unas pocas sombras inmóviles. Y sin embargo, la presencia era abrumadora. No fue una visión. No vi una figura ni una luz celestial. Fue algo mucho más íntimo, más profundo. Fue una sensación, la sensación de ser visto, de ser conocido. Sentí una mirada sobre mí que no me juzgaba, que no me condenaba por mi blasfemia. Era una mirada que lo atravesaba todo, mi orgullo, mi dolor, mi rabia, y llegaba hasta el fondo, hasta aquel rincón olvidado donde todavía guardaba el amor por mi mujer, el miedo a perderla, la desesperación de un hombre bueno que se había vuelto malo. Y esa mirada no retrocedió con asco, me sostuvo, me envolvió en una compasión tan inmensa, tan inmerecida, que me partió en dos. El dique que había construido durante 62 años se vino abajo, y lloré. No con la rabia seca de antes, sino con lágrimas calientes, amargas, lágrimas de un niño perdido que por fin ha sido encontrado. Lloré por mi esposa, lloré por mi tierra, lloré por el hombre miserable en que me había convertido, y en cada sollozo sentía cómo una mano invisible me limpiaba el alma, me quitaba la mancha, me decía sin palabras, «Te perdono, estoy aquí». No sé cuánto tiempo estuve así, arrodillado y deshecho en el suelo de la iglesia. Pudo ser 1 minuto o 1 hora. Cuando por fin levanté la cabeza, exhausto y vacío, pero con una extraña paz en el pecho, vi unos pies frente a mí. Unos pies calzados con unas sandalias viejas y gastadas. Subí la mirada lentamente. Era la hermana Sofía, la anciana monja a la que yo tantas veces había despreciado en silencio. No me miraba con lástima ni con reproche. Sus ojos, pequeños y arrugados, reflejaban una serenidad que no era de este mundo. Se inclinó con el crujido de sus viejos huesos y me tendió una mano frágil, manchada por la edad, pero firme. Dudé un instante, pero la tomé. Su tacto era cálido. Me ayudó a ponerme en pie, y mis piernas temblorosas apenas me sostuvieron. No dijo nada. Se dio la vuelta y caminó hacia la sacristía. Volvió con un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que ella tuvo que ayudarme a sostenerlo para que pudiera beber. El agua fresca fue como un bálsamo para mi garganta reseca. Cuando terminé, tomó el vaso y solo entonces habló. Su voz fue un susurro, apenas audible, pero cada palabra resonó en mi interior como el eco de un trueno. Me miró fijamente y dijo, «No llores más, Mateo. El amor es más fuerte que la muerte. Elena te ha perdonado. Ella siempre te perdonó». Y en ese momento supe que no había sido una alucinación. Supe que la presencia que había sentido, el perdón que había recibido, era real.
La hermana Sofía no podía saber lo que yo había experimentado, y sin embargo, sus palabras fueron la confirmación física, el sello de una misericordia que mi mente todavía no podía comprender, pero que mi corazón por fin había aceptado. Si puedes sentir el peso de ese momento, si alguna vez has sentido un perdón que no creías merecer, te pido que me apoyes con un me gusta y que actives la campanita de notificaciones, porque el camino que comenzó en aquel suelo frío fue el más difícil que he recorrido en mi vida y quiero compartir cada paso contigo. Salí de la iglesia como un sonámbulo, con las palabras de la hermana Sofía resonando en mi cabeza y el sabor del agua todavía en mi boca. El mundo exterior parecía irreal. El roble seguía humeando, una columna negra y silenciosa contra el cielo gris, y la gente del pueblo me abría paso, susurrando, mirándome con una mezcla de miedo y asombro que no sabía cómo interpretar. Llegué a mi casa, la casa que había compartido con Elena, y el silencio me recibió como un golpe en el pecho, un silencio que ya no era de ausencia, sino de expectación. Durante horas me senté en la vieja mecedora de Elena, sin moverme, mientras mi mente, mi vieja y terca mente de labrador, intentaba poner orden en el caos. Luchaba por recuperar el control, por encontrar una explicación lógica que me devolviera a mi mundo de certezas, a mi mundo de tierra y sudor. El roble. Un rayo seco, me dije. Una casualidad terrible. Los árboles viejos y secos son como la pólvora. Pasa a veces, el olor a rosas y a tierra mojada, una alucinación. El cerebro, sometido a un estrés extremo, a un dolor insoportable, juega malas pasadas. Es el duelo, me repetía. La mente se aferra a lo que sea para no romperse. Y la hermana Sofía, una anciana piadosa que dijo lo que creyó que un hombre roto necesitaba oír. Pura sugestión. Construí un muro de razones, ladrillo a ladrillo, para encerrar lo que había vivido. Necesitaba creer que todo había sido producto de mi propia cabeza desquiciada, porque la alternativa era demasiado aterradora. La alternativa significaba que yo, Mateo, el hombre que se reía de los milagros, había sido el protagonista de uno. Y eso, mi orgullo no podía soportarlo. Sería admitir que toda mi vida había sido un error. Pero el muro que construí tenía grietas, y por esas grietas la realidad se filtraba, insistente, como la humedad en una pared vieja. Empezó con los sueños. Cada noche soñaba con Elena, pero no la veía enferma en la cama. La veía como era antes, joven y fuerte, trabajando en su jardín. No me hablaba, nunca lo hacía. Simplemente se detenía, se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano y me miraba. Y en sus ojos estaba esa misma mirada que había sentido en la iglesia. Una mirada que no acusaba, que no juzgaba mi amargura. Una mirada que lo comprendía todo. Me despertaba con el corazón encogido y las sábanas empapadas en un sudor frío, con la certeza de que aquello no era solo un sueño, era un mensaje. Y luego estaba el olor, el perfume de sus rosas. Aparecía de la nada, en los momentos más inesperados. En mitad del campo, bajo un sol abrasador, de repente, una ráfaga de ese aroma inconfundible. O en la cocina, mientras calentaba una sopa triste, el aire se llenaba de esa fragancia que me recordaba a sus manos y a su risa. Intentaba convencerme de que era mi memoria, pero era demasiado real, demasiado nítido. Con cada señal, la vergüenza crecía dentro de mí como una mala hierba. Ya no era solo el recuerdo del escupitajo, eran 1000 pequeños recuerdos, 1000 actos de desprecio que volvían para atormentarme. Recordé la estatuilla de yeso que le rompí a mi hermana, sus pedazos blancos esparcidos por el porche como huesos rotos. «No quiero muñecas sonrientes en mi casa», le había gritado. Recordé mis burlas a los vecinos que iban en romería. «¿Vais a pasear a la muñeca de madera?». Cada palabra cruel, cada gesto de soberbia, volvía a mí con una claridad dolorosa. Me veía a mí mismo,
un hombre amargado y ciego, insultando precisamente a la fuente de esa misericordia que ahora me buscaba en sueños y en aromas. ¿Cómo podía ser digno de tal perdón? ¿Cómo podía alguien mirar al monstruo que yo había sido y no sentir más que compasión? La pregunta me carcomía por dentro. Una tarde, incapaz de soportar más el torbellino en mi cabeza, sentí un impulso irrefrenable. Mis pies me llevaron casi sin que yo me diera cuenta de vuelta al pueblo, de vuelta a la plaza de la iglesia. Ya no había nadie. El sol se estaba poniendo, tiñendo de naranja las piedras del templo. Me quedé parado frente a la puerta, con el corazón martilleándome en el pecho. Entrar allí era enfrentarme a mi propia miseria, a mi sacrilegio. Una parte de mí quería huir, volver a la seguridad de mi casa y a mis excusas racionales, pero otra parte, una parte nueva y frágil que había nacido en aquel suelo frío, sabía que tenía que hacerlo. Empujé la pesada puerta de madera. El chirrido rompió el silencio como un grito. El interior estaba en penumbra, solo iluminado por la luz anaranjada que se filtraba por los vitrales. Olía a cera, a incienso frío y a piedra antigua, y allí, al fondo, estaba el altar. Avancé despacio, mis pasos resonando en la nave vacía. Cada paso era una batalla. Con cada paso recordaba mi entrada furiosa de aquel domingo. Pero esta vez no había rabia, solo un miedo reverencial y una vergüenza que me doblaba la espalda. Llegué al altar. Sobre el manto azul, alguien había limpiado la mancha de mi ofensa, pero yo todavía podía verla, grabada a fuego en mi mente. Miré el rostro de la imagen, la misma sonrisa plácida, pero ya no me parecía una burla. Ahora, en la penumbra, parecía teñida de una tristeza infinita, de una compasión que me desarmaba. Me quedé allí de pie, temblando, sin saber qué hacer, qué decir. Las palabras de oración que aprendí de niño se habían borrado de mi memoria. Y entonces hice lo único que se me ocurrió. Lentamente, con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, levanté mi mano derecha, mi mano callosa de labrador, y la posé sobre la madera del altar. No sobre la imagen, no me atrevía, solo sobre la madera fría y pulida. No recé con palabras, no pedí nada. Mi oración fue el temblor de mi mano. Mi oración fue el calor de mi piel contra la frialdad de la madera. Mi oración fue el peso de mi silencio, un silencio lleno de arrepentimiento, un silencio que lo decía todo sin pronunciar una sola sílaba, y en ese silencio, en ese simple contacto, sentí que algo, por fin, empezaba a sanar. Ese silencio fue el principio de todo. Si quieres saber qué fue lo que creció en ese silencio, qué pasos di después de aquel momento, te agradecería mucho que le dieras un me gusta a este vídeo y que activaras la campanita para no perderte el final de este viaje. La historia de lo que ocurrió en la iglesia no tardó en extenderse por el pueblo, serpenteando de boca en boca como una mala hierba o como una bendición, según quien la contara. La noticia de mi conversión, como algunos empezaron a llamarla con una mezcla de sorna y asombro, corrió más rápido que el fuego por el viejo roble, y las reacciones no se hicieron esperar. Mis antiguos compañeros de taberna, con los que tantas veces había compartido vino y blasfemias, me acorralaban con sus burlas. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Has empezado a ver angelitos?», me decían dándose codazos. «Ten cuidado, que el vino de misa es más fuerte de lo que parece». Yo me limitaba a mirarlos, sin la vieja lumbre de la rabia en mis ojos, y callaba. ¿Qué podía decirles que pudieran entender? Otros, los más sensatos, como mi cuñado, intentaron traerme de vuelta a la tierra firme de la razón. Se sentó conmigo en la cocina, con su mirada honesta y preocupada. «Mateo, escúchame. Fue un rayo, un capricho de la naturaleza, y tú estabas al límite, roto por el dolor. La mente nos juega malas pasadas en esos momentos, es el trauma». Pero las peores fueron las acusaciones veladas de los más beatos. Para ellos, mi cambio era demasiado repentino
demasiado radical. No era conversión, era una artimaña del diablo. «Está poseído», oí susurrar a una mujer en el mercado. El demonio marcó el árbol para reclamar su alma, y ahora se hace el santo para engañarnos. Soporté las burlas, los análisis lógicos y las sospechas en silencio. Cuando me acorralaban, mi única respuesta, dicha en voz baja pero con una firmeza que nacía de las entrañas, era siempre la misma. Fue la experiencia más real de mi vida. Más real que el tacto de la tierra seca, más real que el dolor de mi espalda. No podía demostrarlo, pero tampoco lo necesitaba. Lo había vivido. Poco a poco encontré refugio no en las palabras, sino en el silencio compartido. Empecé a ir a la iglesia a primera hora de la mañana, cuando solo el eco de los pájaros rompía la quietud. Allí estaba siempre la hermana Sofía, barriendo o cambiando las velas. Apenas hablábamos, pero su presencia era un bálsamo. A través de ella conocí a un pequeño grupo que se reunía los jueves por la tarde. Eran gente sencilla, una viuda, un joven carpintero que había perdido a un hijo, un par de ancianas. Todos ellos conocían el rostro del sufrimiento, y en sus ojos no encontré juicio, sino reconocimiento. Con ellos empecé a aprender un nuevo idioma. Empecé a sostener un rosario, como el que usaba mi madre. Al principio las cuentas se sentían extrañas, torpes en mis dedos callosos de labrador, pero lentamente se convirtieron en un ancla. La imagen de la Virgen, la que yo había despreciado, empezó a cambiar ante mis ojos. Ya no veía una muñeca sonriente, sino el rostro de una madre que había visto a su propio hijo sufrir y morir. Veía la fortaleza de Elena. Veía la compasión que me había encontrado en el suelo frío de la iglesia. Los símbolos que había rechazado con tanta violencia se estaban convirtiendo en el mapa de mi propio corazón. Pasaron los meses y llegó la fiesta de San Sebastián, el patrón del pueblo. La idea de enfrentarme a todo el mundo en la plaza me llenaba de pánico. Quería encerrarme en casa, pero la noche anterior uno de los miembros de mi pequeño grupo, el joven carpintero, me miró y me dijo: «Mateo, tu historia no es solo tuya, es una luz, no puedes esconderla». Sus palabras me atravesaron. Al día siguiente, después de la procesión, cuando todo el pueblo estaba reunido en la plaza, sentí un impulso. Caminé hacia el pequeño escenario que habían montado. Se hizo un silencio denso, pesado. Pude sentir cientos de miradas clavadas en mí. Vi a mi hija Isabel pálida de ansiedad. Vi a mi cuñado negando lentamente con la cabeza. Tomé el micrófono. Mis manos temblaban, pero mi voz cuando salió fue clara. «Mi nombre es Mateo», empecé, «y muchos de vosotros me conocéis. Conocéis mi orgullo, conocéis mi amargura, y todos fuisteis testigos de mi vergüenza en la casa de Dios». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No estoy aquí para justificarme. Lo que hice fue el acto de un hombre ciego y roto. Un hombre que culpaba al cielo de la sequedad de su propia alma. Miré directamente a mi hermana que estaba entre la gente. Rompí los símbolos de vuestra fe, me burlé de vuestras oraciones, escupí sobre la imagen de la madre que todos amáis. La voz se me quebró, y merecía un castigo, merecía el fuego del cielo, pero lo que recibí fue misericordia. No puedo explicaros con lógica lo que pasó ese día. Solo sé que en el momento más oscuro y miserable de mi vida, cuando no era más que odio y veneno, algo me levantó del suelo. Algo me perdonó cuando yo mismo no podía perdonarme. Y esa fuerza, esa presencia, tenía el rostro de aquello que yo había despreciado con todas mis fuerzas. Miré hacia la iglesia. Hoy estoy aquí para pediros perdón, a todos vosotros, a mi familia, para deciros que el hombre que escupió a la Virgen está muerto. He vuelto a nacer no por mis méritos, sino por una gracia que no merezco, y pasaré el resto de mis días intentando ser digno de ella. Dejé el micrófono y bajé del escenario. El silencio era total, sobrecogedor, y entonces
A través de la multitud, vi a mi hija, a Isabel. Sus ojos estaban inundados en lágrimas, pero ya no eran de vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de comprensión. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que creí que había perdido para siempre. Y en ese abrazo supe que mi camino de vuelta a casa había terminado. Esto nunca se trató de cambiar de religión. Yo nací y moriré en esta fe. Se trató de cambiar de corazón, de dejar que el orgullo muriera para que la humildad pudiera vivir, de entender que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino una mano que te sostiene en medio de él. Es la certeza de que, incluso cuando escupes al cielo, el cielo te responde con la lluvia de su perdón. Esta historia no es solo mía. Es la historia de cómo la misericordia puede encontrar una grieta hasta en la roca más dura. Si mi viaje te ha conmovido, si crees que la transformación es posible incluso en el pozo más profundo, te pido que le des un me gusta a este vídeo y que actives la campanita de notificaciones para que sigamos caminando juntos. Y, por favor, me gustaría mucho leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido una misericordia que no esperabas? ¿Un perdón que cambió tu rumbo? Tu testimonio es una luz para todos nosotros. Gracias por escuchar.